Buenos días a todas y todos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre migración y cambio climático, un desafío para los derechos humanos. Mi nombre es Gracie Pelacani, yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y profesora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la misma facultad. Este es el primer webinar que se organiza de forma conjunta por parte de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública y de la Clínica Jurídica para Migrantes. Las dos clínicas se han unido para crear ese espacio de reflexión y discusión alrededor de un tema que es extremadamente relevante, tal y como es la migración y el cambio climático. Sin embargo, este evento no hubiera sido posible si Erika Castro y Juliana Echeverry, nuestras invitadas de hoy, no hubieran aceptado nuestra invitación. Así que un agradecimiento muy especial a ambas por haber aceptado y por estar aquí presentes hoy. La Clínica Jurídica para Migrantes nació en 2019 para atender la población migrante arribando al territorio colombiano en situación de vulnerabilidad, sobre todo la proveniente de Venezuela. Como sabemos, ese es un grupo poblacional en situación de extrema vulnerabilidad y que necesita apoyo legal para verse garantizados sus derechos. Así que desde ese momento, la Clínica Jurídica para Migrantes ha desarrollado litigios y acciones de incidencia para avanzar en la protección de los derechos de esta población y sobre todo para que el Estado colombiano desarrolle una política migratoria integral de largo plazo y con enfoque de derechos. Nuevamente, muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Paso ahora la palabra a Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor poder compartir este espacio. Gracias, profesora Gracie. Bueno, nuestra Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes es una de las 4 clínicas de la Facultad de Derecho, junto con el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País, el Grupo de Prisiones y, por supuesto, la Clínica de Migrantes. Nuestro objetivo es desarrollar un espacio incluyente, multidisciplinario, de práctica jurídica para las y los estudiantes, que por supuesto contribuya con la prevención de conflictos ambientales y con la garantía de los derechos a la salud y a un ambiente sano. Como parte de nuestro trabajo de articulación e integración, nos hemos unido con la Clínica para Migrantes en un tema central, en un tema fundamental, como lo es la migración y el cambio climático. En ese marco, y como parte de la dirección conjunta que realizamos la profesora Gracie y yo a la investigación de Laura en su proceso de maestría, nos encontramos en este espacio maravilloso con 2 mujeres que admiro muchísimo, Erika y Juliana, con las cuales además comparto una gran amistad y trabajo desde hace varios años. En ese sentido, quisiera agradecer, por supuesto, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes por todo el apoyo a esta iniciativa, a la Clínica de Migrantes por su generosidad y confianza. Saben que valoro muchísimo la gran labor que realizan. Por supuesto, también a Laura por su disposición, su deseo de realizar una excelente investigación y a nuestras invitadas, expertas, lideresas, con un gran corazón y sensibilidad para desarrollar estos temas fundamentales tan pertinentes en estos momentos tan complejos que nos encontramos. Gracias a todos y a todas y bueno, les cedo la palabra a Laura. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y buenos días a todos. Mi nombre, como lo dijo Mauricio, es Laura Lobo Guerrero. Yo soy profesional de apoyo en derechos humanos y anticorrupción de la red Pacto Global y además soy estudiante de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Hoy los voy a acompañar en este evento como moderadora, en donde vamos a hablar sobre migración y cambio climático, un desafío para los derechos humanos. Entonces, primero que todo, pues le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, quienes son la profesora Erika Castro Buitrago. Ella es doctora en Ambiente y Ordenación del Territorio, directora de la línea de investigación en Derecho Ambiental y también es coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín. Nuestra otra invitada es Juliana Vélez Echeverry. Ella es también abogada, especialista en Derecho Ambiental y también es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Reading, Inglaterra, y socia investigadora del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales.
Antes de comenzar, primero pues le quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, así como a la Clínica Jurídica para Migrantes y la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la universidad, pues por haber organizado este evento y haber hecho esto posible. Y asimismo agradecer a Erika y a Juliana por participar en este evento y pues darnos este espacio para que podamos conversar sobre estos temas y pues creo que será muy provechoso. Entonces, bienvenidas a las dos. Antes de comenzar, les quiero contar un poco cómo se va a desarrollar el evento del día de hoy. En primer lugar, quisiera contribuir con algunos elementos de contexto general de este conversatorio, ya que es una cuestión que amerita un debate mucho más profundo. Seguido de esto, habrán 2 momentos de preguntas donde nuestras invitadas tomarán unos 5 minutos para responder cada una y se darán finalmente pues las conclusiones. Entonces, como muchos de nosotros sabemos, antes de comenzar quisiera compartirles mi pantalla para mostrarles unas cifras sobre pues este contexto que les voy a dar. Como muchos de nosotros sabemos, el cambio climático acelerado por las actividades del ser humano ha generado diferentes efectos en el planeta y ha generado diferentes consecuencias que se han visto y se han empezado a evidenciar a medida que han pasado los años. Entonces, unas de estas consecuencias se enfocan pues más que todo en el aumento digamos, de desastres naturales, como digamos los huracanes, incendios forestales, ciclones, o también digamos en sequías, en inundaciones, que cada vez más van afectando más a las poblaciones en las que pues tienen que experimentar y vivir estos desastres. Nosotros hemos visto, digamos, estos desastres y estas consecuencias que son más notorias, digamos, porque se ven en las redes sociales, en las noticias, pero hay una de las consecuencias que todavía no se ha mostrado en estos, pues en estos medios y es las consecuencias que el cambio climático ha generado para la movilización de las personas. Entonces, es por esto que hoy queremos hablar sobre esto. Yo antes de arrancar les quiero dar unas cifras. Entonces, como pueden ver acá, en el 2018, un reporte de la ONU titulado El mundo alcanzó un número récord de desplazados en el 2018 mostró que en el 2018 17.2 millones de desplazados pues de desplazamientos, perdón, son asociados con desastres. Entonces, pues aquí pueden ver en mi presentación un gráfico donde muestro que en una estimación del Banco Mundial que dice que aproximadamente 140 millones de desplazados por causas climáticas van a ocurrir en este año. Entonces, como pueden ver en el gráfico de la presentación, en Latinoamérica se estima que habrán 17 millones, en África subsahariana 86 y en el sur de Asia 40. Entonces podemos ver que pues primero estas 3 regiones representan el 55% de la población global, perdón, global no, sino de los países en vías de desarrollo. Entonces pues esto genera un problema, especialmente pues porque estas personas primero viven la mayoría de las personas que son forzadas o que deciden movilizarse por razones climáticas, se encuentran en una situación donde sus derechos humanos pueden ser vulnerados. Entonces esto comienza a ser un problema para los países, un desafío para los países, pues porque digamos que hoy en día no hay marcos regulatorios específicos que puedan abordar este desafío. Entonces esto genera que, digamos, derechos como el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, al agua, entre otros, pues se vean vulnerados y pues no haya como una forma de protección ni garantía de los derechos humanos de estas personas y tampoco hay una forma digamos, de responsabilizar a los estados pues por la protección de los derechos humanos de estas personas. Entonces, es por esto que hoy estamos acá. Creemos que generar espacios como este donde se reflexione y se profundice sobre estos temas son importantes, pues porque como les mostré y como pueden ver todavía en mi pantalla, las cifras son impactantes y a medida que van aumentando el cambio climático, pues estas cifras van a seguir aumentando igualmente. Entonces, pues creemos que este es un espacio importante pues para poder como analizar uno de las características de este fenómeno, pues porque digamos que
este fenómeno tiene bastantes vacíos jurídicos. Entonces, digamos, hay muchas, no hay como una, como no hay un acuerdo sobre cómo definir a estas personas. Entonces, muchas veces los llaman refugiados climáticos, migrantes climáticos, desplazados climáticos. Entonces, esto genera que al no definir a estas personas haga más complicado generar un marco regulatorio a nivel tanto nacional como internacional, pues para poder definir cómo proteger los derechos humanos de estas personas. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco sobre estas categorías que acabo de mencionar, vamos a hablar un poco también sobre cómo podemos hacer para responsabilizar a los estados, responsabilizar a las empresas o a entidades gubernamentales. Y también vamos a preguntarle a Erika y a Juliana algunos de casos que ellas nos puedan como mostrar específicos sobre situaciones en donde ya esto se esté viendo y pues casos que de pronto ellas ya hayan trabajado. Entonces, para comenzar, no sé dónde parar mi pantalla. Aquí, listo. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle a Erika, ¿cuál consideras, pues como hemos visto y como les comenté previamente, hemos escuchado varios calificativos alrededor de las personas que se movilizan por razones climáticas, como por ejemplo, como dije previamente, migrantes, refugiados o desplazados climáticos? Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, Erika, ¿cuál consideras que es la categoría que brinda una mayor garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación de movilidad humana y por qué? Primero que todo, quiero dar las gracias a las clínicas que están presentes aquí y que convocan, digamos, estos temas tan interesantes, al trabajo que vienen haciendo en el tema de migración, y celebro mucho la integración entre clínicas para llevar a cabo un trabajo, digamos, más fortalecido, sobre todo para estas comunidades que necesitan tanta atención y sobre todo que nosotros lo vivimos diariamente, el tema de la asesoría jurídica, dado las lagunas jurídicas que tenemos, no tenemos unas normas especiales para trabajar estos temas en el país. Y bueno, hoy en el evento pues vamos a ver que hay bastantes debilidades desde el punto de vista del derecho internacional, incluso, y pues ni se diga nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces para atender tu pregunta, Laura, yo creo que es importante darle entonces una revisión general a las categorías que guardan relación con este tipo de migración que tú nombrabas, ¿no? De la migración por causa del cambio climático, que incluso ya es un término polémico decirlo así. Las migraciones se clasifican de acuerdo con si la movilidad puede ser voluntaria o si se trata de una movilidad de orden forzado. Y eso depende de la capacidad de adaptación. Digamos que la literatura ha dicho que dependiendo de la libertad que tengan las personas para tomar la decisión de migrar o dependiendo de la capacidad de adaptarse, es decir, a lograr una nueva manera de habitar un territorio distinto al que se habita o incluso de tener unas capacidades distintas, libres también o forzadas, que lo vamos a ver más adelante, para también adaptarse en un contexto económico y social distinto, pues esa movilidad va a ser voluntaria o va a ser forzada. También, dependiendo de si se hace dentro del país o por fuera de las fronteras del país, estaríamos hablando de una categoría de movilidad interna o transnacional. Y obviamente esa categoría depende de la magnitud del evento. Vamos a decir que en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, pues realmente esta categoría es más de movilidad interna, ¿no? Y ahora estamos en nuestra discusión y un poco con lo que va a conversar también Juliana, veremos cuáles son, digamos, los inconvenientes que tenemos para incluso migrar como una alternativa o como una estrategia de adaptación. Y podemos ver que también relacionada con la posibilidad de retornar o no al lugar de origen donde se presenta la condición, digamos, ambiental o de otro tipo que permite, que hace que se migre, vamos a hablar de una movilidad temporal o movilidad permanente. Bueno, también se está hablando incluso de movilidad circular.
Y se ha hablado en términos más bien de esta movilidad transnacional, y es cuando se le facilita al migrante la posibilidad de ir y volver del nuevo lugar a su lugar de origen. Y bueno, eso pasa mucho, vamos, con las personas más que todo que tienen que realmente movilizarse para encontrar lugares que puedan proveer una situación, digamos, mejor en términos económicos o para sustentar sus necesidades, como puede ser el tema del trabajo. Habría que ver en términos de esta situación de cambio climático y los impactos que genera, si podríamos hablar de ese tipo de movilidad circular. Entonces, la literatura académica habla del término migrante principalmente para describir la movilidad, ¿cierto? Para desplazarse de un lado a otro, como digamos, está la definición de la Organización Internacional para las Migraciones, que, digamos, en su definición habla de movimiento, voy a leerla, movimiento de población hacia el territorio de otro estado, dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuera su tamaño, composición o sus causas, incluye la migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. Digamos que la OIM, digamos, va a centrar el tema en términos de ese traslado, ¿cierto?, del movimiento. Pero también en la literatura encontramos que movilidad, cuando hablamos de migración, más bien se ha dirigido más a la movilidad voluntaria. Y en el caso de hablar de movilidad involuntaria, entonces se le ha dado más énfasis al término refugiado o desplazado, que ya va a corresponder a ese escenario externo que obliga a la migración, porque de alguna manera ese factor externo que va a impulsar a esa decisión en realidad anula la libertad o también anula el control de la decisión. Si tú en tu pregunta nos decías cuál creemos nosotras que puede ser el término que se adapte a la situación de las personas que migran por razones del cambio climático. En nuestros estudios, sobre todo en la atención de los casos, en las entrevistas con las comunidades, pensamos que el mejor término es desplazado. Y entendemos, porque también sabemos que en la literatura interna y en las investigaciones internas, algunos investigadores e investigadores dicen que la carga del término desplazado es tal que, digamos, que trae consigo el tema del conflicto interno colombiano, y que muchas personas no quisieran ser nombradas desplazados por, digamos, por la carga política, ¿sí? Que tiene el término. No obstante, nosotros, hablando con las comunidades, ellos de alguna manera se empoderan del término desplazado, porque efectivamente sienten que ellos no en ningún momento, por estas condiciones de vulnerabilidad que presentan las comunidades, que por lo general estamos hablando de unas condiciones de pobreza incluso extremas, sienten que efectivamente ellos no migran, sino que son desplazados directamente, ¿sí? Entonces, no hay una libertad, no hay unas condiciones para hacerlo, digamos, de una manera controlada y con garantía de derechos. Y en ese sentido, digamos, por lo menos en nuestras publicaciones hemos querido usar más el término desplazado, con todo y que genera el conflicto, con la idea de hacer una similitud con la normativa de desplazados internos en el país, por el tema del conflicto. No sé si Juli quiera agregar. Sí, muchas gracias, Erika. Creo que es muy importante lo que tú dices sobre hablar también, incluir a las comunidades en esta conversación, pues porque es importante tener en cuenta cómo ellos se sienten y pues lo que tú dices de que ellos se ven empoderados al momento de llamarlos desplazados, porque esto tiene como, les da una agencia pues de más, pues de que se ven afectados por un fenómeno como estos. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta pues por razones como para la investigación. Y pues sí, Juliana, te doy paso a ti, te hago la misma pregunta, no sé si quieras que te la vuelva a hacer, pues igual te la hago. ¿Cuál consideras que es la categoría que brinda una mayor garantía a los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación de movilidad humana y por qué?
Vale, muchas gracias Laura y bueno, también muchas gracias a la clínica por la invitación, pero también por crear este espacio para hablar de un tema que yo creo que todavía es bastante invisibilizado en el país y a nivel internacional. Con respecto a la pregunta de Laura, antes de abordar el tema de las categorías, yo quisiera poner algunas cuestiones eh, para llamar la atención sobre cuáles son, digamos, los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de pensar las categorías. La primera cuestión que yo quisiera llamar la atención y que Erika ya tocó de alguna manera es el mito de la migración. Y es que el acto de migrar de por sí no es un acto problemático. La migración es un claro ejemplo de un mundo en el que vivimos interconectado, en el que siempre nos estamos moviendo, pero que también es restringido bajo un proteccionismo nacional e internacional y por eso, digamos, la migración en términos internacionales toca diversos temas que también vienen a este análisis de las migraciones en el marco del cambio climático. Lo importante de entender la migración simplemente como un acto que no es problemático es entender que hay ciertas circunstancias y condiciones a partir de las cuales migrar es un acto voluntario, migrar también es un derecho o otras condiciones en las que migrar también es un acto involuntario o es un acto forzado. En los eventos asociados al cambio climático, y que es importante preguntarse también cuando nos pensamos en las violaciones de derechos humanos que padecen las personas que están padeciendo estos impactos del cambio climático, es clave centrarse en el elemento de la fuerza y la voluntariedad o no de migrar, y que el problema o la crisis o la violación de derechos humanos surge cuando las personas son por un lado, o puede pasar, pueden haber dos opciones, puede ser que las comunidades sean obligadas a migrar, sean obligadas a dejar el lugar que habitan, o por el contrario, hay comunidades también que están obligadas a quedarse y por ende sufrir las consecuencias de dicho evento. Me explico. Cuando ocurre un evento relacionado con el cambio climático, digamos una inundación, algunas familias van a tener la posibilidad de migrar antes o migrar después, pero solo el hecho de migrar implica cierta agencia y cierta capacidad para hacerlo. Pero también existen otras situaciones en las que estas familias no tienen ni la agencia ni la capacidad para migrar y se quedan allí, que es lo que la literatura llama también como poblaciones atrapadas, y que tiene que ver con que no tienen la posibilidad de emigrar y se quedan en un lugar de riesgo, expuestas a mayores violaciones, a graves violaciones a los derechos humanos. Otro punto que es importante tener en cuenta es que la movilidad humana como resultado del cambio climático es multicausal. Hay muchas causas que tienen que ver con ese acto de la migración, de la movilidad, y es muy difícil saber el nivel de influencia del clima. Entonces, cuando hablamos de migraciones, de desplazamiento o de movilidad climática, no podemos dejar de tener en cuenta todas aquellas condiciones políticas, económicas y sociales que generan también la movilidad. No es lo mismo una familia que vive en una casa de concreto a una familia que vive en una casa de madera, ubicada en un área de riesgo o ubicada en un área que no es de riesgo. Cuando estas dos familias son impactadas por un evento determinado, como por ejemplo una inundación, la capacidad y la posibilidad de migrar o de quedarse atrapada en estos dos escenarios es bien diferente. Entonces, es importante no solo centrar el cambio climático, sino entenderlo en ese contexto complejo. Eh, como lo explicó muy bien Erika, la movilidad se presenta de diversas formas. En general, las migraciones asociadas al cambio climático ocurren dentro de las fronteras, son temporales y son multicausales. Y ahí voy a discutir un poco el concepto, sí, o como la categoría de refugiado climático, que yo creo que es importante tenerla en cuenta porque creo que es la que tiene mayor visibilidad, pero también
porque digamos, es un tema que en la política internacional migratoria está bien presente. Entonces, cuando se habla de refugiados climáticos, pues lo primero que se trata de interpretar es, bueno, ¿quién es un refugiado y qué dice la Convención sobre Refugiados del 51 sobre quién califica para ser un refugiado? En la definición que establece la Convención, establece unas causas específicas por las que una persona puede aplicar a un estatus de refugiado, que sea un perseguido político, por ejemplo, y el ambiente o el clima no es considerado como un agente perseguidor, no es el clima no, o el cambio climático en este caso no genera ese tipo de persecución que genera una persecución política, por ejemplo, entonces no cabe dentro de la definición. Y también para hablar de refugiado, se habla de esta categoría cuando la persona tiene que cruzar una frontera de un país. Entonces, cuando hablamos de refugiados climáticos, se generan un montón de discusiones a partir de estos dos elementos y que, digamos, desde mi perspectiva, creo que es una categoría bien problemática por lo que dije hace un momento, y es que la mayoría de las migraciones en el contexto del cambio climático ocurren dentro de las fronteras, entonces no cumple con uno de los elementos, son multicausales y el clima ni siquiera es considerado dentro de la definición legal. Entonces, si la categoría de refugiado no necesariamente atiende a los patrones comunes de migración en el contexto del cambio climático, yo creo que es una categoría que se usa mucho, pero tiene otras explicaciones de por qué se usa tanto. Y mi perspectiva frente a esto es que esta categoría de refugiado climático también surge dentro de unos discursos como de securitización de la migración, en la que se ha establecido un ideal de que hay millones y millones de refugiados de cuenta del clima que van a ir del sur al norte, y que sí, va a haber, como Laura nos contó, las cifras de desplazamientos a raíz del cambio climático son bien alarmantes, pero de ahí a decir que todas estas personas se van a ir a Europa a buscar refugio es diferente. Se tiene que manejar este tema digamos, con todas las matices, pero también entendiendo que la mayoría de las migraciones se dan en un contexto interno. Entonces, este llamado de alarma, yo creo que es un llamado que hace más de este discurso, que además es un discurso bien problemático para cualquier migrante cuando quiere viajar del sur al norte global y tienen que pasar a través de todos estos imaginarios en los que los migrantes son vistos como enemigos, como una amenaza internacional, y por ende la creación de políticas y normativas que están dirigidas no a protegerlos, sino a combatirlos. Entonces, de alguna manera, yo creo que esta categoría alimenta este tipo de discursos que son bien peligrosos, pero también otros resultados que genera esta categoría es forzar a las personas a quedarse en lugares de riesgos por desastres asociados al cambio climático, porque entran a esta persona en la categoría de refugiados y de ciertos países diciendo no queremos más refugiados. También le quita la visibilidad al rol que juegan los estados en causar, pero también en manejar el tema del desplazamiento forzado dentro de sus fronteras, qué tipo de mecanismos de protección deberían implementar los estados, cuáles procesos de reasentamiento y a quiénes están dirigidos. Ese también es un factor que se invisibiliza un poco cuando solo estamos hablando de refugiados climáticos, y también creo que simplifica un poco la discusión de la movilidad climática, invisibilizando la multicausalidad y todos los componentes políticos, económicos y sociales que también generan esa movilidad. Entonces, así como decía Erika, yo me uno a esa voz de, digamos, cuando hablamos de un desplazamiento, de una migración forzada en el contexto interno, pues la categoría sería desplazado, y en ese sentido se deberían buscar, necesitamos encontrar y que los estados pongan atención a este tema y
que se aborden esfuerzos y medidas de protección a nivel nacional y a nivel local, también a nivel internacional, y que guíen a los estados sobre cómo abordar esa movilidad en movilidad climática a nivel interno, porque como lo venía diciendo ahora también, las comunidades pueden estar atrapadas en un área de cuenta del cambio climático. Y por último, decir que si bien pensamos estas migraciones involuntarias, las categorizamos dentro del desplazamiento, es importante entender esta multicausalidad, porque eso es clave para pensar en mecanismos de protección efectivos. Bueno, muchas gracias, Juliana. Creo que es muy valioso lo que acabas de decir porque eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, que es sobre cómo responsabilizamos a los estados o entidades gubernamentales o a las empresas que de pronto son las causantes o las que contribuyen a aumentar los efectos del cambio climático. Y pues tenemos que tener en cuenta que estas mencionadas categorías y pues vemos que a partir de lo que dijeron Erika y Juliana, todavía sigue siendo un poco problemático cómo definir pues a estas personas que se movilizan. Aún así existan pues como estos debates. Entonces, se evidencia que para algunas de estas categorías existen marcos regulatorios, como estabas diciendo tú, Juliana, por ejemplo, para los refugiados, que es, digamos, la Convención de 1951. Pero, digamos, en casos de las categorías de, digamos, migrantes o desplazados climáticos, no tenemos un marco pues marcos regulatorios a nivel internacional, y los que ya existen pues resultan ser insuficientes para proteger los derechos humanos de estas personas. Pues como decías tú, Juliana, muchas de estas ocasiones estas personas se tienen o pues se ven obligadas a quedarse dentro de sus territorios, y aún así dentro de sus territorios todavía se ven expuestas a que sus derechos se vean vulnerados. Entonces, primero quiero preguntarte a Erika, ¿por qué crees que esto es así y pues cuál crees que sea el camino para proteger los derechos humanos de estas personas? Cuando nos preguntas por qué creemos que, digamos, existe, digamos, ese vacío en materia de la normativa internacional, incluso yo me quiero referir más al tema interno, porque va a apoyar la segunda parte de lo que hablemos del caso. Mira, yo tengo una explicación que para mí es muy, digamos, quiero decir que es bien, digamos, personal de lo que yo he visto en materia de cómo se reconocen ciertos fenómenos en materia ambiental y la relación de esos fenómenos con la violación de los derechos humanos. En materia de derecho internacional ambiental hemos visto la gran dificultad que se tiene en hacer esa relación. Y si nosotros vemos, como se llama ahora, el derecho del cambio climático, o sea, ya el cambio climático crea su propio campo de referencia, ¿no? Como algunos juristas como Shimmy Asman hablan de campos de referencia dentro del derecho, es decir, ya hay un derecho que tiene sus propios principios, sus propias instituciones y teorías que de alguna manera crea como la sensación de que estamos hablando de algo totalmente separado de otras partes del derecho en general, cosa que no es así, y pues Shimmy Asman no lo va a decir así, pero da esa serie de ideas. Eso pasa a veces cuando se interpreta el tema del cambio climático, incluso desde el derecho. Y tiene una historia, y es que primero, para reconocer internacionalmente o que los estados reconocieran que efectivamente había un fenómeno de cambio climático, pues tomó muchísimos años incluso para los científicos demostrar que efectivamente estaba habiendo una variación del clima que no era la normal y que estaba siendo provocada por los humanos. ¿Sí? Como se dice, pues por un efecto antrópico. Y yo creo que ese mismo sentido es el que ha seguido el tema de reconocer la idea de que este factor tan importante de variabilidad climática generada por los seres humanos, y ahí tendremos que decir por las actividades del ser humano, por esta revolución o de estas revoluciones industriales, ha tenido también ese mismo camino tortuoso de reconocimiento, de vincular que efectivamente los impactos que genera este anhelado, ¿sí?, crecimiento y desarrollo económico, como lo hemos entendido, digamos, en
en la forma de ver nuestra relación con el bienestar, ese comprender, digamos, llevar a comprender incluso en el nivel internacional a los estados de que ese camino llevó a algo tan desastroso como provocar una variabilidad climática que finalmente va a terminar yendo en contra de nuestros derechos, violando los derechos de las personas e infortunadamente de los más vulnerables, porque cuando empecemos a revisar más el tema con los casos, pues vamos a encontrar que son las personas en condiciones de pobreza las que van a sufrir más. En todo caso, hay una frase muy interesante que dice, los desastres naturales, la contaminación ambiental, los impactos ambientales son totalmente democráticos. A todos nos va a llegar. Lo que pasa es que a uno nos va a llegar con más fuerza que a otros sin mayor impacto. Entonces yo pienso que el no existir todavía un acuerdo internacional, un instrumento internacional obligatorio, vinculante para estos estados, es porque todavía cuesta reconocer que efectivamente se equivocó el modelo de desarrollo, se equivocó incluso por la comunidad internacional y que nos está causando unos graves efectos en nuestros derechos. Esa, digamos, yo les decía, es mi posición muy de mis reflexiones sobre el tema, porque incluso cuando se está en negociaciones internacionales, uno encuentra esa reticencia de los estados incluso a reconocer las responsabilidades que se tienen, por ejemplo, en el caso de reconocer que efectivamente se debe establecer la responsabilidad, ¿no? Y en ese caso, identificar cuáles serían unos compromisos totalmente, digamos, concretos, prácticos, incluso en términos económicos de los estados, y yo creo que todavía eso, pues no es, digamos, el contexto de los estados estarían dispuestos efectivamente a reconocer una categoría como la de desplazados por razones del clima. En todo caso, como decía Juliana, es que, y bueno, y en la literatura lo vamos a encontrar, no es el clima el que desplaza, ¿no? En realidad el factor que va a desplazar a las personas es nuestra debilidad para adaptarnos a la variabilidad climática, y esa debilidad tiene que ver con la responsabilidad de los estados, que además también estamos hablando de unas deudas históricas con las comunidades. Entonces, hay que vincular, digamos, el tema ya, digamos, hablando de internacionalmente, entonces, ¿cuáles serían los marcos jurídicos que sí estarían siendo aplicables? Entonces, tenemos que hablar del tema de riesgos, ¿no? De la gestión de riesgos de desastre y todos los instrumentos internacionales y plataformas y compromisos internacionales que se tienen alrededor. Entonces, uno podría decir que allí hay un marco jurídico interesante, internacional e incluso interno, para manejar la situación. Y ahí es donde viene lo que les digo, ¿no? Esa deuda histórica de los estados, porque no estamos hablando de normas justo de esta década solamente. Estamos hablando de normas ya, sí, incluso que desde el siglo pasado que empiezan a identificar riesgos, puede ser que no desde la vinculación del cambio climático, pero que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un estado colombiano, pues la deuda histórica es que no se ha hecho lo que se tenía que hacer en su momento, y ahora cuando el tema del cambio climático se hace más, digamos, más evidente y sus impactos son más fuertes, pues se suma a esa debilidad institucional o a esa poca voluntad que se ha tenido históricamente en el país para trabajar el tema de desastres. Entonces, digamos, en el campo internacional, además por ejemplo, el marco de acción de Sendai, que reconoce efectivamente la necesidad de implementar estrategias para trabajar el tema de la gestión de desastres vinculado a la variabilidad climática, es uno de los, digamos, del tema clave, ¿no? O digamos, de los marcos claves de acción, y ahí podemos ver, por ejemplo, ya para ir pasando al ordenamiento interno, que los principios rectores de desplazamientos o de desplazamiento interno también es un instrumento, digamos, que nos sirve como una pauta interpretativa del ordenamiento interno para aplicarlo en los eventos en que posiblemente
puede haber migración. Bueno, en el campo del derecho interno, nosotros lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que a pesar de que el tema de la migración por causa de cambio climático, incluso el panel intergubernamental de cambio climático o IPCC, conocido por las siglas en inglés, desde 1990 había identificado que uno de los impactos más graves que iba a tener este fenómeno era en las comunidades y su desplazamiento. Y luego su reconocimiento, digamos, más concreto en Cancún. Y luego vamos a ver que con el Acuerdo de París en 2015, los compromisos que se tienen con el marco de acción de Sendai, etcétera. O sea, todos esos compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano. Luego haber expedido una política de cambio climático, un sistema para trabajar en las estrategias de cambio climático, encontramos que no se abordó el tema de la población, el tema de la vulnerabilidad y la migración. Y a eso le vamos a sumar que tampoco las estrategias de adaptación o de reparación, que podríamos decir también como puede ser el reasentamiento, también llamado, digamos, en la legislación colombiana indistintamente como reasentamiento o reubicación. En el marco internacional, a ese tipo de estrategias también se le ha llamado, por recomendación de Naciones Unidas, relocalización planificada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, el gobierno, establece de manera preventiva un escenario de movilidad, en este caso por motivos de cambio climático, y existe un marco jurídico garantista de los derechos, no solo para proveer la atención de emergencia en el momento de si estamos en un evento repentino, para atender a las familias que se desplazan, sino también para establecer las condiciones o del retorno o de habitar en un nuevo lugar. En materia entonces de ese marco interno, nosotros en Colombia tenemos una deuda, ¿sí? No solo en lo que tiene que ver con reconocer las normas y digamos las debilidades que se han tenido para gestionar los desastres naturales, pero también la deuda dentro de nuestro propio sistema para trabajar el cambio climático. O sea, el ordenamiento jurídico que se ha construido sin las poblaciones, sin tener en cuenta las víctimas. Solo para terminar, llama muchísimo la atención que cuando se lee la política pública de cambio climático y se lee la línea base, se lee el contexto, pues se cita que uno de los problemas más graves va a ser el desplazamiento de personas, es la migración y la violación de derechos como, por ejemplo, la seguridad, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y, bueno, me gustaría más decir la soberanía alimentaria. Y de eso no se habla en ninguna estrategia específica que lo haya dado, digamos, establecido la ley que aprueba la política de cambio climático. Yo creo que me extendí un poco más, entonces lo dejo ahí para saber la opinión de Julián. Muchas gracias, Erika. Creo que varias cosas importantes, dijiste varias cosas importantes. La primera es la parte internacional, que pues vemos que, como tú lo dijiste, es un desafío para crear un marco regulatorio vinculante y eficiente entre los estados, pues precisamente porque varios estados pues desarrollados tienen una deuda importante con los países en desarrollo. Y esto pues a medida del tiempo y a medida de que se han creado diferentes convenios y convenciones para poder lograr, digamos que de alguna forma mitigar esto, ha generado grandes debates a nivel internacional. Y lo segundo es pues la parte de que los países internamente pues tienen una deuda también con sus poblaciones y que también es muy importante considerar a las poblaciones al momento de generar pues marcos regulatorios para poder solventar esta crisis y pues este desafío al que se enfrentan estos países. Entonces, Juliana, otra vez te hago la misma pregunta. ¿Por qué crees que esto es así y cuál crees que sea el camino para proteger los derechos humanos de estas personas? Vale, muchas gracias. Yo voy a hacer una intervención corta porque creo que Erika ya abordó algunos puntos claves y no vale la pena repetir.
Pero bueno, simplemente agregaré 3, 4 cosas sobre esto. Yo creo que una de las razones por las que creo que las cosas son así está conectado con algo que ya mencioné en mi intervención anterior, y es que ha habido una mayor atención al tema de refugiados que al tema de desplazados. Y eso tiene una explicación que yo digo, una de las explicaciones, pueden haber muchísimas más, pero también como estos discursos también impactan cuáles son las normas que creamos o cuáles son los focos de atención en temas claves de derechos humanos. Creo que no solo el discurso de la seguridad alrededor de la migración ha aportado a que haya una visión como muy cerrada sobre los refugiados climáticos y no expandida a todas las otras formas de desplazamientos o migraciones que se dan. Y es que también en el marco internacional se denota un discurso que es como un discurso humanitario, donde se presiona mucho que debemos hablar de refugiados porque existe la convención, porque hay mecanismos a través de la convención, etcétera, pero que queda flojo a la hora de identificar todas esas diferencias y todas esas formas en las que se dan las migraciones. No diferencia entre la agencia para migrar, entre la migración como una medida de adaptación también. No diferencia, por ejemplo, que también pueden haber procesos de reasentamiento que con unos lineamientos de derechos humanos podrían ser una forma de adaptación también. Tampoco aborda la migración como un derecho y tampoco aborda todas estas migraciones multicausales, temporales y locales. Un caso bien relevante en este tema es el caso de Kiribati. En Kiribati hay un programa bien bonito que se llama Emigrar con Dignidad, y si usted lee en cualquier medio de comunicación, incluso en las discusiones internacionales sobre Kiribati, Kiribati es como las comunidades de Kiribati son como la cara de los refugiados climáticos. Y cuando uno va a escuchar muchas de las entrevistas que les han hecho a estas comunidades, pues mucha gente dice como yo ni siquiera me identifico como refugiado porque yo no quiero salir de acá como refugiado. Si yo tengo que migrar, voy a migrar con un procedimiento establecido, pero yo no voy a ir a buscar asilo en ningún lugar, sino que yo voy a reasentarme, y si me toca irme de mi país, pues migro, pero como un migrante, no como un refugiado. Entonces, esa es la posición de un grupo de personas. Puede haber muchas otras personas que se autoidentifican como refugiados, pero lo que quiero llamar la atención es que hay varias diferencias y que es importante también entender cómo las comunidades se autoidentifican y cómo interpretan el evento la situación en la que están afectados por el cambio climático y cómo nombran esas violaciones de derechos humanos. Un segundo punto es que, bueno, como la movilidad por el cambio climático y la inmovilidad por el cambio climático es bien complejo, toca muchos temas. Son generalmente los temas que yo creo los gobiernos ponen menos atención y tienen menos voluntad política. La migración toca con cuestiones fuertes de pobreza, de exclusión, de acceso a derechos socioeconómicos, a derechos ambientales. Entonces, son un montón de temas que siempre son bien disputados con los gobiernos y con los estados para que pongan atención, pongan dinero, planteen medidas de protección, etcétera, etcétera. Y bueno, también yo creo que, digamos, en el caso de Colombia, nos falta entender mucho el fenómeno de la migración a raíz del cambio climático en el contexto complejo de Colombia, en un contexto donde hay un desplazamiento masivo de poblaciones por el conflicto armado. No entendemos cómo ocurren las migraciones en un escenario de cambio climático en lo rural, cómo ocurren en lo urbano. No tenemos mapeo de comunidades, todavía no entendemos, o sea, no entendemos muy bien el fenómeno, y a partir de ahí es muy difícil eh, también tomar medidas desde lo jurídico, desde lo político, cuando ni siquiera tenemos un entendimiento de qué es lo que está pasando. Y bueno,
Y ya con respecto a la pregunta de cuál es el camino, bueno, es una pregunta muy difícil, pero además de lo que ya mencionó Erika, yo diría que el litigio estratégico también es clave. Si bien hay muy pocas herramientas, pues como no son casi contadas en los dedos de la mano cuáles son las herramientas para obligar a los estados a tomar medidas de protección. El litigio en temas de cambio climático ha demostrado que incluso cuando no se logra el reconocimiento de las pretensiones invocadas, se ha logrado que los jueces interpreten los problemas y adopten ciertas narrativas en ciertos casos. Yo creo que ahorita lo vamos a conversar mejor, pero por ejemplo en el sur global podemos ver cómo el litigio en cambio climático es un litigio que está totalmente interconectado con la narrativa de derechos humanos. Y esa narrativa ha sido fundamental en las cortes domésticas, pero también en organismos internacionales, y que si bien no son casos que uno diría como, bueno, es un caso exitoso porque se ganó, es un caso que trajo una narrativa nueva, es un caso donde los jueces o los organismos internacionales han reconocido, por ejemplo, la conexión que hay entre la migración, las violaciones de derechos humanos y el cambio climático, y yo creo que eso es un paso para lograr políticas y normativas en varios niveles de gobernanza dirigidas a proteger los derechos humanos de las personas desplazadas por el cambio climático. Bueno, muchas gracias, Juliana. Creo que es muy valioso que nos empieces a hablar sobre estos casos específicos, especialmente el de Kiribati, que mucha gente lo reconoce, como tú decías, como un caso, digamos, emblemático de la movilización de las personas por razones de cambio climático. Y muchas veces las personas no reconocen a estas personas como lo que tú decías, como migrantes climáticos, sino más como refugiados. Entonces se ve como más una forma como de pronto de victimización de estas personas. Entonces, creo que todos estos comentarios y esta intervención tanto de Erika como de Juliana nos da paso para seguir a nuestro segundo momento de preguntas. Y pues creo que como estaba diciendo Juliana, resaltar ejemplos y resaltar ejemplos de casos de donde estas, pues como para mostrar en qué momento estas personas se movilizan por razones de cambio climático y en qué momento no, es importante pues para la discusión de este espacio. Entonces, nos gustaría primero, Juliana, que si quieres puedas continuar dándonos algunos de ejemplos de casos relacionados con la migración pues cambio climático, más que todo a nivel internacional. Y después le daremos paso a Erika para que nos cuente un poco qué casos han trabajado específicamente relacionado con personas que se movilizan por razones climáticas. Y si es así, pues que nos cuente qué tipo de herramientas y estrategias jurídicas se utilizaron al trabajar sobre este. Entonces, le doy la palabra a Julián nuevamente. Vale, muchas gracias. Bueno, les voy a contar de dos casos, un caso sobre refugiados climáticos y otro caso que voy a empezar con este otro caso, que es un caso bien emblemático y es un caso que toca temas de migración, pero también toca muchos otros temas, porque como venimos diciendo, el cambio climático y las migraciones puede afectar muchos otros aspectos de la vida de las personas. Un caso importante es el caso de la comunidad indígena Inuit, que es una comunidad habitante del Ártico y que en el 2005 interpone una petición ante la Comisión Interamericana en la que alega que los Estados Unidos, por acción y por omisión, ha contribuido al cambio climático, y esa contribución al cambio climático lo que ha hecho es generar violaciones a los derechos de la comunidad, específicamente los derechos a la cultura, a la propiedad, la tierra ancestral y la vivienda. Este caso es un caso bien bonito porque ellos lo nombran como el derecho a vivir en el frío o el derecho a estar en el frío. Y a partir de ahí hacen como el marco en el que plantean, digamos, la estrategia de litigio, que bueno, lo hacen con ONGs y muchos otros actores que ayudan digamos, a poner todo este enfoque de derechos humanos en un caso, en este caso específicamente. En la petición se solicitaba a los Estados Unidos tomar medidas para reducir los gases de efecto invernadero y de esa manera proteger a la comunidad de los impactos del cambio climático, y la comunidad manifestó que ellos básicamente dependen del frío,
que su hábitat estaba amenazado, lo que implicaría, entre muchas otras afectaciones, el hecho de migrar. Este caso, como muchos otros casos, fue un caso en el que no hubo un reconocimiento ni una manifestación por parte de la Comisión Interamericana positiva. También tener en cuenta que la Comisión Interamericana no tiene autoridad para ordenar a un país reducir los gases de efecto invernadero. Y bueno, en este caso específicamente la petición se negó porque no, por una supuesta falta de información para hacer cualquier determinación. Este caso fue fundamental porque casi que puso en la agenda el tema del cambio climático y los derechos humanos y que podríamos decir que después pone en la agenda el tema del desplazamiento y del cambio climático. Entonces, lo clave de este caso es que brinda una nueva narrativa en la que se establece que hay una conexión entre el cambio climático y los derechos humanos y que fue adoptada posteriormente por el Consejo de Derechos Humanos. Después, el Consejo de Derechos Humanos, después de esto, sacó y ha sacado muchas resoluciones, decisiones, recomendaciones en las que se trata del enfoque de derechos humanos al cambio climático. En la conferencia de Copenhague en el 2009 se enfatizan en estas relaciones directas e indirectas del cambio climático con las violaciones de derechos humanos. En el 2010, en los acuerdos de Cancún, es cuando ya por fin, como en el marco de la Convención de Cambio Climático, se tiene un reconocimiento de los impactos del cambio climático en el desplazamiento y ahí sigue un camino que ahora va en el Acuerdo de París, donde explícitamente se crea un grupo de trabajo que está dedicado a revisar temas de desplazamiento por los impactos del cambio climático. Este es uno de los casos que les quería comentar y el otro de los casos es un caso, volviendo a Kiribati, es un caso en el que Teitiota, una persona se dirige ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU a través de una comunicación. Él es un ciudadano de Kiribati que huyó a Nueva Zelanda. Huyó a Nueva Zelanda y pidió el asilo y el asilo fue negado en Nueva Zelanda. Entonces, como consecuencia de esa negación de su aplicación para lograr el estatus de refugiado, él fue deportado a Kiribati. Como ya conversamos, pues Kiribati es una isla que es considerada como altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Se dirigió al Comité de Derechos Humanos bajo el argumento de que los estados tienen la obligación de no deportar a las personas a un territorio determinado cuando hay razones sustanciales para creer que existe un riesgo de daño irreparable para esa persona y el justificar el riesgo del daño irreparable básicamente en que Kiribati en algún momento iba a desaparecer. Este caso es más reciente, no tengo la fecha, pero creo que es de 2018. Este caso generó un debate muy interesante sobre el derecho a la vida, sobre la migración climática, pero también es interesante toda la discusión que hay alrededor de la violencia del cambio climático en estos contextos. En este caso tampoco hubo una respuesta afirmativa por el comité. El comité dijo no hay una violación al derecho a la vida bajo la Convención de los Derechos Civiles y Políticos con la deportación, pero hizo algunas declaraciones con relación al principio de no devolución de los estados con relación al cambio climático, que es lo más interesante de este caso, y es que el comité, si bien no estuvo de acuerdo con las solicitudes que hizo el peticionante, pues afirmó que igual pueden existir situaciones en las que la degradación ambiental puede poner en riesgo la vida y generar migraciones forzadas. Entonces es como el primer caso en el que el Comité de Derechos Humanos reconoce esa conexión entre las migraciones forzadas, el cambio climático y las violaciones de derechos humanos. Y el argumento final del comité fue que si bien sí pueden haber situaciones en las que haya violaciones de derechos humanos,
a raíz de los impactos del cambio climático relacionados con las migraciones, bajo el argumento de la inminencia de la violación a los derechos humanos en islas vulnerables al aumento del nivel del mar. En el caso de Kiribati es de 10 a 15 años, o sea, se dice que Kiribati de 10 a 15 años va a desaparecer, entonces, según el comité, se tienen de 10 a 15 años, que es un tiempo suficiente para que el Estado tome medidas para gestionar el problema de la migración o el desplazamiento de la movilidad o de la inmovilidad climática en la isla. Entonces, también hace referencia, bueno, Kiribati puede tomar medidas afirmativas como el reasentamiento de la población, todavía se tiene un tiempo determinado en el que se pueden hacer ciertas cosas, por lo tanto, Nueva Zelanda no vulneró el derecho a la vida del reclamante. Entonces, este caso es bien interesante porque permite muchas reflexiones a través del derecho a la vida, el cambio climático, la migración climática, la violencia del cambio climático, pero también resaltar cómo estos casos empiezan a crear unas otras formas de entender el derecho, otras formas de entender el cambio climático y también como otras formas en las que abordemos el tema de la movilidad y de la inmovilidad climática. Muchas gracias, Juliana. Creo que es muy importante tener en cuenta estos casos, pues como si bien lo dices, estos casos también permiten como empezar a avanzar en la cooperación internacional de los estados frente a crear marcos regulatorios, pues para poder proteger a estas personas que se movilizan por razones climáticas. Todavía estos casos ponen en evidencia una de las grandes cuestiones que pues quedan abiertas, que como estábamos hablando previamente, sigue siendo la responsabilidad internacional de los estados. Entonces, pues quisiera preguntarle a Erika ahora, pues que si ustedes pues que nos cuentes si ustedes han trabajado en algún caso concreto relacionado con personas que se movilizan pues por estas razones y si es así, qué tipos de herramientas o estrategias jurídicas utilizaron al trabajar sobre este. Hola, sí, bueno, nosotros en la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín venimos trabajando en un caso desde hace mucho tiempo. Es un caso que empieza a analizarse en el año 2012, pero incluso con unas estrategias de litigio anteriores que tenían que ir, en realidad tienen que ver con un tema de ordenación de una microcuenca. El caso lo hemos denominado desde, incluso como decía antes, desde el 2006 como el caso de la Picacha. Es una microcuenca con tres grandes riesgos: inundación, avenidas torrenciales y deslizamientos. Fue priorizada por las autoridades ambientales para ser ordenada, para crear un plan integral de ordenamiento y manejo de la microcuenca, como lo conocemos como un PIOM, y para quienes nos escuchan, eso quiere decir identificar en esa cuenca quiénes son los actores presentes, establecer los usos que se hacen de la cuenca, qué conflictos hay alrededor, cómo poder trabajar incluso con todas esas comunidades para tener una perspectiva de cómo sería un mejor vivir, ¿no? Un mejor estar, un bienestar en la cuenca. Entonces, hay que decir que el caso inicia debido a que en el año 2012, y bueno, con un histórico de inundaciones y avenidas torrenciales, incluso desde el siglo antepasado, gravísimos. Entonces, en el 2012, especialmente, hay una gran inundación en el día 18 de diciembre. Y esa inundación tiene unos impactos impresionantes en la comunidad. Estamos hablando de un impacto de más o menos 3.000 personas que son las que habitan alrededor de la cuenca. Estamos hablando de una quebrada que tiene más o menos 12.5 kilómetros de extensión hasta cuando llega al río Medellín o río Aburrá. Y en especial en esa época sufren más las personas
desplazadas por el conflicto, que son en su mayoría las familias que viven en la zona rural, donde nace en la quebrada de la Picacha. Entonces ahí tenemos personas en unas condiciones de pobreza, algunas en condiciones de pobreza extrema, como decía antes, una gran cantidad de personas desplazadas por el conflicto. Y además de eso, pues si nosotros queremos revisar, digamos, la categoría ya de vulnerabilidad que se presente allí, pues estamos hablando de niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad, estamos hablando también de población afrodescendiente y por supuesto pues de desplazados por el conflicto interno. Entonces, ese 18 de diciembre estamos hablando que según los datos que tenemos, que no están todos confirmados porque vamos a hablar ahora justamente cuáles son los impactos que genera la debilidad institucional de no tener una reglamentación o de no tener ni siquiera unas directrices para trabajar cuando se genera una migración, digamos en este caso, por un evento, digamos, de emergencia. Estamos hablando entonces de una posible migración temporal. Pues aquí, en ese tema, vamos a ver que las personas que llegan a habitar allí es porque efectivamente no hay otra situación posible para ellas dentro de la ciudad y van a habitar casi que en el lecho, porque sí, infortunadamente pues no tengo las fotos para mostrarles, pero están en todo el retiro de la quebrada, absolutamente en todo el retiro de la quebrada, y son más o menos en ese momento del 18 de diciembre aproximadamente unas 300 familias afectadas solo en la zona rural, porque también en la zona urbana hubo diferentes afectaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la inundación de las casas que están cerca de la quebrada y que debido a una muy o indebida canalización que se hizo en la zona rural, en la zona urbana de la quebrada, pues que genera efectivamente mayores problemas. Entonces, ese caso, desde el año 2012, se ha trabajado desde varias estrategias. La primera fue la interposición de una acción popular con una medida cautelar que estaba dirigida a la atención de la población afectada, ¿no? La acción popular inicia con el reclamo de cumplir la ordenación de la cuenca, porque desde el año 2009 se había expedido, se había aprobado el PION, ¿no? El plan de ordenamiento. Y ese plan de ordenamiento tenía también, digamos, dentro de sus objetivos, la creación del plan de gestión de riesgos. Y entonces, en ese caso, hasta el año 2012 no teníamos ninguna de las acciones. Bueno, otra de ellas, por ejemplo, en la zona rural tenía que ver con la creación de un parque lineal y aparte de eso de la revisión de la canalización que se había hecho en su momento de la quebrada. La medida cautelar, en cambio, iba más dirigida hacia las comunidades y es hacia la atención de las comunidades que en ese momento, digamos del 18 de diciembre, algunas se tuvieron que desplazar y otras por su condición de vulnerabilidad o de pobreza extrema tuvieron que permanecer allí, como lo decía ahora Juliana, pues el fenómeno es que muchas veces, pues migrar, y lo sabemos, ¿no? Es una estrategia para adaptarse, pero a veces no se puede ni siquiera migrar por las mismas condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. Analizando, digamos, la situación que se presentó en ese diciembre, que incluso la acción popular iba en marcha, ya la acción popular lo que hizo fue llamar la atención no solo de los problemas que conlleva el no cumplimiento o digamos la no ordenación de la microcuenca, sino que llamó la atención de la posibilidad que ante unos eventos repentinos, porque incluso ese 18 de diciembre, según como lo informan las autoridades ambientales, pues lo que tuvimos fue una lluvia que no se había presentado hacía muchos años, incluso lo comparaban con algunas lluvias que se habían presentado, o un evento climático importante que se presentó en el siglo XIX, cuando justamente por causa de esa quebrada hubo un desastre que se llevó incluso
debido digamos, al desplazamiento de unas grandes rocas, una catedral, una iglesia muy importante en su momento en la ciudad. Entonces, cuando identificamos la situación, ahí es donde nos damos cuenta que ante eventos de variabilidad climática o eventos de emergencia tan repentinos como este, pues no hay efectivamente una regulación que pudiera enfrentar o que le pudiera dar, digamos, los instrumentos jurídicos, en ese caso, al alcalde de la ciudad para reaccionar en términos de estamos ante un evento real de variabilidad climática, donde hay una comunidad que, digamos, en este caso, porque hay un evento repentino, va a estar afectada, pero que lo va a estar, ¿sí?, hacia el futuro, y lo que tenemos que planear es o un reasentamiento en el lugar o adaptar las condiciones en el lugar, o definitivamente tenemos que ver cómo efectivamente se hace una relocalización planificada o si se quiere un reasentamiento cumpliendo con unas garantías que efectivamente digamos, lleven a la protección de los derechos de esas personas. Entonces, ahí es donde efectivamente empieza el análisis de la situación de la migración en las ciudades. A partir de eso empezamos una investigación y le preguntamos incluso a varios municipios, a las ciudades principales, les preguntamos, ¿ustedes tienen regulación? ¿Hay algún decreto, acuerdo local que permita establecer cuál es la ruta, digamos, de que podría llevarse a cabo si hubiera un evento repentino o si se tuviera que hacer un proceso de reasentamiento ocasionado por un desastre natural, incluso vinculado al cambio climático, a la variabilidad climática? Y nos encontramos que en ningún municipio existía una regulación. Incluso lo que encontramos fue que los municipios confunden el tema con los subsidios de vivienda. Entonces, siempre lo que nos contestaban es, nosotros tenemos regulación sobre subsidios de vivienda o también la figura de arrendamientos temporales. Entonces, lo que ha sucedido desde el punto de vista jurídico es que los alcaldes reaccionan, digamos, con las estrategias que pueden tener, qué tanto están fortalecidas o son adecuadas. En esas estrategias, pues lo que hemos visto es que no lo están, porque son estrategias que se vienen usando para la atención de desastres de manera general. Y ya hablábamos antes, nuestra deuda histórica o de estos gobiernos locales en materia de prevención y luego pues de la gestión de la emergencia. Entonces, lo que se activa es ese tipo de estrategias, ¿no? No hay un reconocimiento especial de estas comunidades que tienen que desplazarse debido a un evento o que efectivamente están viendo paulatinamente sus derechos amenazados y vulnerados, como puede ser la soberanía alimentaria, ¿no? La gente paulatinamente va viendo cómo todas las garantías de un bienestar en el territorio pues se están viendo amenazadas, pero no existe un reconocimiento de ese hecho, ni existe tampoco el reconocimiento de la categoría de víctima, porque lo que nosotros encontramos es que estamos ahí identificando es una actuación humanitaria, ¿sí? de los alcaldes, de los gobiernos locales, un reconocimiento de damnificados, pero no en realidad están reconociendo un sujeto de derechos, ¿no? Unas comunidades, unas mujeres, unos hombres, niños que tienen unos derechos y que esos derechos se protegen con unas garantías específicas. Una cuestión, y me estoy extendiendo muchísimo, pero quiero dejar, digamos, como el panorama general de lo que vimos en materia jurídica, es también que al no haber una ley general, ¿sí?, que reconozca la categoría de la que estamos hablando, de las víctimas, ya sea que hablemos de desplazados o no, por condiciones del cambio climático, y en este caso yo diría más por condiciones de la debilidad de la administración pública, de no haber atendido previamente el llamado, digamos, de sus compromisos internacionales y no haberse, digamos, dispuesto a la adaptación de cambio climático en esas comunidades. Al no haber una ley, yo ya les decía, la política de cambio climático, las leyes generales que tenemos y que están tratando el tema no establecen directrices
parámetros de actuación a los gobiernos locales en esos eventos. Entonces, como eso no existe, al final los tenemos que remitir a las otras normas, por ejemplo, a la norma, a las leyes de ordenamiento territorial. ¿Y qué vamos a encontrar en las normas de ordenamiento territorial? Pues que el alcalde es el que asume todas las competencias y cuando nosotros leemos esas normas hablan de reubicación y están relacionadas directamente, bueno, con la gestión del riesgo. No queremos decir que el tema de cambio climático se debe desligar de la gestión del riesgo, al contrario, hay que lograr, ¿sí?, que los sistemas actúen coordinadamente, pero definitivamente que se reconozca la variabilidad climática como un escenario posible de desplazamiento de personas. Entonces, los alcaldes inician la actuación a través de estas competencias que le dan las normas de ordenamiento territorial y las normas de gestión de riesgos y desastres. Y lo que encontramos ahí es algo que hemos llamado, digamos que se llama así en la literatura, que son actuaciones informales. Entonces, la actuación informal quiere decir una serie de procedimientos que tienen que ver con atenciones de las personas, incluso que tienen que ver con el tema de entregar la ayuda de arrendamiento temporal o incluso eventualmente el reasentamiento sin normas específicas. Entonces no hay procedimientos administrativos. Nosotros, digamos, que somos las abogadas y abogados que atendemos a las personas, no conocemos efectivamente cuál es el paso a paso a seguir, cuál vendría a ser el procedimiento que ha sido aprobado efectivamente y que guarda una relación estrecha con el tema de garantía de los derechos de las personas o de protección de derechos humanos. Entonces, lo que encontramos en este momento en el país es que al no existir una legislación, digamos, o por lo menos unos parámetros para los gobiernos locales actúan con base en sus competencias generales y llevan a cabo actuaciones informales que paradójicamente terminan violando los derechos de las personas, porque lo que se ve aquí es que no hay, por ejemplo, espacios para la participación, acceso a la información, no hay asesoría gratuita jurídica para las personas, como serían las recomendaciones de los principios rectores para desplazados internos. Entonces, dentro de nuestra estrategia, claro, vienen las medidas cautelares, incluso llegamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos una audiencia temática, eso fue en marzo del 2015, para invitar al gobierno local, incluso fue una de las primeras veces que se lleva gobierno local y no sencillamente el representante del Estado colombiano ante la audiencia temática, para discutir en la audiencia lo que sucedía y qué nos sucedió en ese momento con el gobierno local del 2015 y es que no aceptaron, incluso no aceptaron que el fenómeno existía como tal y siguieron insistiendo que la legislación era suficiente y que incluso la reglamentación sobre subsidios de vivienda era totalmente eficaz para tratar el tema de los desplazados por estas causas e incluso el reasentamiento. ¿Qué otras estrategias? Pues aquí como un litigio estratégico, ustedes saben, se conecta con estrategias de concertación, incluso con la administración pública, en este caso con el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, para concertar cómo entonces iba a ser el traslado de las personas, cómo se les iba a tratar, viendo que no hay una norma especial, incluso llevar el caso ante el Consejo Municipal para la discusión política. Y ahí hemos ido yendo, ¿no? En este momento, les cuento que si bien es un caso que empieza en el 2013, digamos jurídicamente, hasta el día de hoy no se ha dado el proceso de reasentamiento. Entonces, son casos nuevamente muy largos. La sentencia de la acción popular se dio solo hasta junio del 2017. Vamos, tampoco hemos tenido unos jueces que reconozcan efectivamente la emergencia. Y en este momento todavía seguimos tratando de conseguir una respuesta efectiva de la administración local. Me extendí muchísimo, pero quería darles como de verdad el escenario completo del caso. No, muchas gracias, Erika. De verdad, estos dos ejemplos que nos dieron
Erika y Juliana son muy importantes para poder entender todos estos desafíos a los cuales se encuentran estas personas y pues las personas que trabajan en este tipo de casos. Es muy importante pues para poder entender que este fenómeno es mucho más grande. Les quiero hacer la última pregunta y pues una pregunta muy breve y pues para que nos den unos 5 minutos cada una para responder la pregunta, la cual se refiere a que si ustedes, ¿cuáles creen que podría ser la mejor forma de responsabilizar, digamos, a un Estado a nivel internacional en este respecto, como en la parte de la protección y la garantía de los derechos humanos de estas poblaciones? Entonces, Juliana, te doy la palabra para que nos contestes esta pregunta en unos 5 minutos. Gracias. Vale, muchas gracias, Laura. Bueno, como lo reflexionamos en los casos anteriores, no existe un marco regulatorio que obligue a los estados en el marco de las migraciones climáticas. Eh, se han, Se han adoptado estrategias y marcos en derechos humanos para tratar la problemática, pero no tenemos una regulación, digamos, en el marco de la Convención del Cambio Climático, del Protocolo de Kioto, en el que se establezca específicamente medidas para proteger los derechos humanos de las personas que están impactadas por el cambio climático. Si uno mira la forma como se ha reconocido esta situación en perspectiva, vemos que ha habido algunos avances, pero son avances lentos y que hoy yo creo que, bueno, hoy no tanto con el tema de la pandemia, yo creo que ahora el COVID está trayendo toda nuestra atención y con toda la razón, obviamente, pero por ejemplo, hablando del año pasado, donde el tema del cambio climático estaba ahí en la política internacional, en el montón de movimientos sociales que se dieron en el mundo alrededor del cambio climático, podemos ver que el cambio climático está ahí, pero también como pensar en una agenda internacional que también priorice a las comunidades, las personas que finalmente son las que padecen las peores consecuencias del cambio climático. Uno de esos como avances es el grupo de trabajo en desplazamiento en el marco de la Convención sobre Cambio Climático que se crea en el Acuerdo de París, pero que no tiene un mandato para regular, tampoco tiene un mandato para crear obligaciones relacionadas con las migraciones climáticas y tampoco encontramos, digamos, en el marco de regulación del cambio climático algo que nos permita como establecer la responsabilidad de los estados o de las compañías o de, pues, de los actores en general que son los que ocasionan este problema. Y eso es bien difícil, pero eso tampoco quiere decir que todo está perdido y que no hay nada que hacer, porque sí hay otras formas de encontrar la responsabilidad de los estados y de los grupos empresariales, y yo pensaría que es simplemente aprender de lo que ya se está haciendo y es utilizar marcos y mecanismos existentes en otros campos, como el campo de los derechos humanos, por ejemplo, donde se pueda conectar este tipo de situaciones o de violaciones, por decirlo de alguna manera, las violaciones de derechos humanos conectadas con las migraciones a raíz del cambio climático. Entonces, yo creo que ese es un escenario, una oportunidad a partir de la cual se podrían ver escenarios en los que se busque la responsabilidad, no solo en el marco de los derechos humanos, también en el marco del derecho internacional a nivel derecho ambiental a nivel internacional y nacional, en la gestión del riesgo y finalmente algo que hemos aprendido, sobre todo en el caso de la picacha, es cómo este tema toca muchos otros temas y que por lo menos en Colombia tenemos un desarrollo considerable sobre la gestión del riesgo y a partir de la gestión del riesgo nosotros empezamos a tocar todo el tema de las migraciones climáticas también.
Entonces, no solo desde estos aspectos, pero también cómo entender que los efectos negativos de la movilidad o de la inmovilidad forzada pueden analizarse desde muchísimos otros enfoques, por ejemplo, el enfoque de género, analizarlo desde la niñez, las personas en situación de discapacidad. Entendemos que las migraciones afectan de una manera más grave a, digamos, a las mujeres que cumplen ciertos roles en ciertas comunidades, a las personas en situaciones de discapacidad que no tienen habilidad para moverse o para responder a este tipo de eventos. Entonces, como entender esa complejidad en la que se dan estas migraciones es importante también para pensar en el mundo de posibilidades a partir de las cuales se pueden buscar estrategias, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y que, digamos, Erika ya lo explicó muy bien cómo en el marco nacional existen algunos reglamentos, algunas normas que confunden la administración como el subsidio de arrendamiento de vivienda con un proceso de reasentamiento que proteja derechos humanos, pero que permiten una entrada o que permiten hacer una primera forma de disputar eso que están haciendo y decir aquí se necesita un proceso, se necesita que se regule, se necesita que sea formalizado, necesitamos unas líneas desde lo nacional que establezcan que la movilidad y la inmovilidad del cambio climático genera violaciones de derechos humanos y que se va a abordar y que se va a regular de esta manera o de otra manera. Y finalmente, también entender el cambio climático como algo que exacerba las condiciones de vulnerabilidad de las personas y que también el cambio climático se puede ver de manera transversal a todos estos temas. Entonces, yo creo que cuando estamos pensando en cómo abordar la protección de las personas desplazadas por el cambio climático y cómo abordar la responsabilidad de los estados y de los grupos empresariales se puede abordar dentro del análisis del cambio climático como el evento del cambio climático, pero como esto ocurre en una complejidad de un contexto determinado por condiciones políticas, económicas y sociales, eso también permite pensar en formas de establecer las responsabilidades debido a que en el marco del cambio climático, por ejemplo, hay tan poca regulación o hay tan poco reconocimiento del problema. Acá también voy a volver a retomar lo que dije del litigio. También el litigio es importante en términos no solo de los resultados, pero de empezar a crear otras narrativas, de empezar a crear reconocimientos, de empezar a poner agendas también, que es importante, y a partir de ahí se pueden tener algunos progresos en términos de políticas y normativas. No voy a hablar más sobre la necesidad de medidas nacionales, procedimientos de reasentamiento, acuerdos regionales, acuerdos internacionales que guíen también a los estados sobre cómo hacer esto. Yo creo que ya Erika lo explicó muy bien en el contexto de Colombia, pero digamos en el escenario en el que estamos, esa sería mi posición o esa sería mi planteamiento con respecto a cómo podríamos responsabilizar en este momento a un Estado o a un grupo empresarial o a cualquier otra entidad. Mientras se logra que en el escenario nacional, pero también en el campo internacional, haya un verdadero reconocimiento del problema y se aborden las medidas efectivas de protección. Gracias, Juliana. Creo que esto del reconocimiento que hablas tú sobre el problema es el primer paso esencial, pues para que se empiecen a crear marcos regulatorios, porque a medida que los países a nivel internacional no reconozcan que esto se está convirtiendo en un desafío mucho más importante, pues no se van a lograr primero llegar a acuerdos y tampoco se van a lograr llegar a marcos regulatorios pues vinculantes. Erika, te hago la misma pregunta en unos 5 minutos. Eh,
¿cuál crees que podría ser la mejor forma de responsabilizar a un Estado o un grupo empresarial u otra entidad a nivel internacional con este respecto? Hola, bueno, entonces centrándome en el tema empresarial, para complementar lo que dice Juli, pues hay que tener en cuenta, digamos, estudios que hablan, por ejemplo, el Instituto de Responsabilidad Climática en el 2014 entrega un informe muy interesante donde responsabiliza a 90 empresas en el mundo como las que más han contribuido en materia de emisiones históricas totales, ¿no? Y por ejemplo, una de esas empresas es Chevron. Entonces, esto solo lo cito para dar la idea de que efectivamente tenemos un problema con las empresas, ¿cierto? Son responsables de gran parte de las emisiones que provocan el cambio climático y ahí la cuestión que me imagino que muchos nos estamos o se están preguntando es, bueno, ¿y cómo responsabilizar a una empresa en concreto, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de unos impactos globales, la imposibilidad, digamos, de establecer muy bien, digamos, en términos de lo que estamos acostumbrados para imputar la responsabilidad? Entonces, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es efectivamente ese nexo causal y efectivamente cómo se generan esos impactos en las comunidades y la violación de derechos por efectos del cambio climático? Pues bien, hay una manera de hacer eso y yo en estos pocos minutos lo que voy a darles el ejemplo incluso de la picacha y es, lo primero hay que establecer tres elementos claves. Uno es establecer muy bien cuánto efectivamente contamina o cuánto efectivamente esa empresa ha promovido o en proporción a que se presente la situación, digamos, de emergencia o de cambio climático. Entonces, para ponerles un ejemplo, nosotros en la zona de la que estamos hablando tenemos 15 canteras o estamos hablando de ladrilleras, canteras que producen unas emisiones, ¿sí? Algunas son legales, algunas son ilegales, entonces habría que ver, bueno, cuál es la proporción de esas empresas y cómo están afectando efectivamente los derechos de esas personas, pero incluso en este caso de la comunidad que habita alrededor de la quebrada de la Picacha. Entonces ahí tenemos un elemento de proporción, pero no se trata solamente de establecer bueno, la cantidad de emisiones y si estas sí son eficientes o no para causar el cambio climático. No me refiero tanto a eso, sino, por ejemplo, en este caso, resulta que hemos identificado que esas empresas generan, por ejemplo, unos vertimientos a la quebrada La Picacha. Generan unas condiciones incluso de contaminación atmosférica alrededor de las comunidades que agrava la situación de las comunidades. Por supuesto, esto va a contribuir también a la vulnerabilidad de las comunidades que están allí y que están expuestas a estos eventos de variabilidad climática. Entonces, digamos, las empresas están contribuyendo. Podríamos decir, bueno, no efectivamente a que se produzca el evento de variabilidad climática, o sea, la inundación, o sea, que se produzca el riesgo, pero sí están entregando o de alguna manera afectando las condiciones de esa comunidad que las está haciendo aún más vulnerable para resistir a esos eventos o adaptarse incluso a los eventos. Entonces yo creo que eso de establecer la proporción no mirada, digamos, como cuando digo proporción es como qué tanto efectivamente esa empresa está contribuyendo a que a la situación de vulnerabilidad o a hacer más o intensificar esas condiciones, ¿no? Ahí es donde me refiero, digamos, en un caso específico, bueno, tal y como lo vemos nosotros. Ahora, el otro elemento es el conocimiento que tiene la empresa de que efectivamente su actividad debe ser responsable. O sea, ya, digamos, no tenemos tiempo para hablar de si efectivamente tienen responsabilidad o no por la violación de derechos humanos. Bueno, eso vamos a dejar en este momento que sí, que es un actor importante, que efectivamente hay violación de derechos humanos por parte de las empresas, que hay unos principios rectores que hablan del tema, que son los principios de derechos humanos y empresa, y que se pueden aplicar efectivamente en estas situaciones. Entonces, y la otra cuestión es cuánto influye la empresa, ¿no? Cuánto influye la empresa en las condiciones de esas comunidades, o sea, cuánto poder despliega en materia de cómo, digamos, incluso se comportan las autoridades en el territorio con respecto a la atención de las personas que están vulnerables y que justo pueden llegar a estar en una condición aún más precaria
por la variabilidad climática. Entonces, no es que yo estoy diciendo directamente la empresa ocasiona la variabilidad, ¿cierto? O el efecto del cambio climático, pero sí son unos agentes muy importantes, responsables incluso de la violación de los derechos que se presenta en una comunidad con una vulnerabilidad que pues en este momento lo que estamos viendo, por lo menos en el caso de la Picacha, es clave de trabajar incluso con las empresas como actores para poder llevar una solución, por lo menos no sé si sea reasentamiento, relocalización. Yo quería, digamos, mostrar esa parte en general. Bueno, y simplemente ¿cómo trabajar desde el punto de vista jurídico? Bueno, se me había olvidado nombrar la Corte Constitucional, ha trabajado estos casos y hay unas recomendaciones claves de la Corte, ¿no? Tanto que en nuestro trabajo, pues lo que ha dicho la Corte Constitucional en los casos ha sido clave para nosotros también como la pauta interpretativa incluso de las normas que existen sobre gestión de residuos y que pudieran ayudar en un procedimiento, ¿sí?, de orden administrativo para llevar a cabo las atenciones, tanto la de emergencia como de un reasentamiento. Bueno, muchas gracias Erika y Juliana por haber contestado todas estas preguntas. Creo que fueron muy interesantes sus respuestas y serán de muy valioso para la investigación, un valioso aporte para la investigación. Ahora le doy paso a Gracie y a Mauricio para que den sus conclusiones finales y cerramos. Muchísimas gracias, Juliana, Erika y Laura, por todas sus intervenciones. Creo que de verdad ese webinar, esas reflexiones deberían ser la primera de muchas, porque más que dar respuestas, pues hemos abierto interrogantes que necesitan ser explorados muchos más y que los casos que ustedes nos han comentado lo ponen de verdad de manifiesto. Yo quisiera concluir rescatando 3 palabras en particular que creo que de alguna forma en parte ponen de relieve los núcleos o los temas fundamentales que la relación entre migración y cambio climático nos dejan después de esas reflexiones. Y la primera palabra es reconocimiento. Y reconocimiento de que efectivamente eso está pasando y que esto genera consecuencias por parte de las autoridades y eso es, como ustedes nos explican, el primer paso para que pueda haber una actuación tanto en la creación de marcos normativos adecuados, pero también mucho más concreta para atender a las necesidades de las comunidades. Pero también reconocimiento de las propias comunidades. Nos contaban que hay que crear mecanismos de participación para que las comunidades tengan una voz sobre cómo ellas se identifican y sobre lo que ellas creen que es lo más necesario para atender pues a la situación que están enfrentando. Entonces, reconocimiento pues por parte de ambos lados, muy vinculado pues a las acciones y a los mecanismos de participación. La segunda palabra es narrativas y discursos. Muy importante eso porque las narrativas son, yo creo, una parte relevante de lo que hacemos cuando hacemos litigio estratégico, a pesar de que no siempre podamos recibir respuestas afirmativas por parte de las autoridades del Poder Judicial. Sí, el litigio, aun cuando en estos casos negativos, sí nos permite ir posicionando argumentos y posicionando narrativas que de pronto el día de mañana pueden llegar a que se reconozca una violación o una conexión entre fenómenos que nos permita avanzar en la protección de esos derechos. Y discursos también, porque las categorías son muy distintas de la forma en que queremos describir y enfrentar los fenómenos o de la forma en que no los queremos enfrentar. Entonces, migrante, refugiado o desplazado vehiculan no acciones y vehiculan o reflejan también agendas por parte de las autoridades y por parte de los actores que defendemos esos derechos para poder avanzar. Eso lo digo porque a pesar de que la discusión alrededor de las categorías pueda parecer una discusión muy abstracta, en realidad reflejan mucho más de lo que aparentan. Y finalmente la tercera palabra es complejidad o multicausalidad. Lo que creo que es uno de los puntos más relevantes que nos deja ese seminario es que cuando hablamos de migración y de cambio climático, en realidad estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de manejo de recursos, estamos hablando de participación una vez más.
Entonces es interesante y es muy importante pues llevarnos esa multicasualidad o esta complejidad y todas las veces en que queramos pues abogar o avanzar en la protección de los derechos de esas personas, pues tener ese enfoque, este enfoque multicausal y saber que no es solo movimiento, no es solo movilidad, no es solo cambio climático, sino que es mucho más y ese mucho más pues necesita ser abordado. Muchísimas gracias de verdad a todas y todos por haber participado y doy la palabra a Mauricio para que pueda aportar sus conclusiones también. Gracias, querida profesora Gracie, gracias a todos y todas, especialmente a nuestras invitadas y a Laura, por su tiempo y por su generosidad. De verdad que es un espacio maravilloso que como lo mencionabas, profesora Gracie, nos da ese punto de partida y así lo debemos de tomar, como un punto de partida, unas reflexiones que nos articulen en diferentes miradas. Quisiera, de manera muy general y respetuosa, por supuesto, sintetizar algunas de las reflexiones que Juliana nos brindó, para destacar un poquitico estos puntos claves, estas ideas centrales. En un inicio, el mencionar que la migración como tal no es un acto problemático, es una reflexión fundamental y esencial de la cual partió todo lo demás, ¿no? Señalando que es un proceso social que se debe repensar como un acto voluntario y también como un derecho, por supuesto, integrando ese llamado fundamental que hace también Juliana al mencionar que el cambio climático debe entenderse desde esa complejidad y una vulnerabilidad asociada a los modelos de desarrollo. A su vez, otra parte fundamental que abordan ambas, Erika, más desde la casuística y desde el rol de la clínica, de la importancia del litigio estratégico de interés público, especialmente el litigio climático, para lograr la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas por cambio climático. En los casos, y ahí viene un punto fundamental, en los casos que se abordaron, un aspecto que nos llamó mucho la atención y es cómo no necesariamente la victoria judicial está ligada a cambios estructurales, que pese a no tener esas victorias judiciales, sí se han dado reconocimientos muy relevantes que han beneficiado o que han contribuido con ese posicionamiento de la protección de los derechos de las personas desplazadas por cambio climático. Otro punto clave y otro punto fundamental, y es que se mencionó y que mencionaste particularmente, Juliana, es la necesidad de abordar recoger todos estos instrumentos, todas estas herramientas y enfoques, enfoque diferencial, enfoque de género, para poder dar una protección integral a estas personas desplazadas por cambio climático ante una clara deficiencia y ante unos claros vacíos de regulación, especialmente en el marco internacional. Entonces, reiterar esa felicidad que tengo de esta maravilla de espacio, de esa generosidad que tienen todas ustedes en ese liderazgo que desarrollan, agradecerle nuevamente a la clínica, a la profesora Gracie, a Laura y a la facultad y bueno, gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Gracie y Mauricio, por esas conclusiones finales. Nuevamente quiero agradecer a la Universidad de los Andes y a las dos clínicas que nos apoyaron en la organización del evento. Y pues por último, agradecerle a Erika y a Juliana por haberse tomado el tiempo de estar acá y por haber participado en este provechoso evento, del cual sé que sacaremos unas conclusiones y reflexiones muy importantes. Y pues agradecer obviamente también al público por haber participado y por haberse quedado con nosotros estas casi 2 horas. Muchas gracias a todos y hasta luego.